La organización de Hermosillo Cómo Vamos dio a conocer el tema de cómo vamos en el transporte público en Hermosillo. Integrantes de la mesa temática de movilidad de la Asociación Civil presentaron un diagnóstico sobre el transporte urbano aquí en la capital del estado. Es el tema que vamos a abordar esta mañana vía telefónica con Ernesto Urbina, director general de Hermosillo Cómo Vamos. Muy buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, Nidia. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Sonora. Tenemos entendido que este trabajo fue coordinado por la doctora Luisa María Gutiérrez Sánchez y también otras personas que participaron. Cuéntanos de qué se trató este estudio, este trabajo. Así es, Nidia. Se trata del documento ¿Cómo vamos con el transporte público?, que es un análisis de la sostenibilidad financiera del transporte público urbano en Hermosillo y que efectivamente fue coordinado por la doctora Luisa María Gutiérrez y también por la maestra en ciencias Marian Sosa, ambas de la Universidad de Sonora, del Departamento de Arquitectura y Diseño, y que de una u otra manera, pues el documento busca presentar un análisis detallado sobre los principales aspectos de este servicio que consideramos muy importante en las dinámicas urbanas y sociales de la capital. Uh-huh. ¿Por qué hablar de la sostenibilidad financiera del servicio del transporte urbano en la capital del estado, Ernesto? Fíjate, mire, es una muy buena pregunta, porque cuando iniciamos este documento empezamos tratando de generar digamos, una publicación que permita a cualquier persona hermosillense interesada en estos temas, pues tener una referencia de cuáles son las principales características particularmente operativas del servicio de transporte público, que ahorita las podemos comentar. Sin embargo, conforme fuimos avanzando, detectamos un comportamiento muy particular en la parte financiera de este sistema de transporte público. Recordar, Nidia, porque este aspecto es muy fundamental, que a partir de 2019 el servicio es prestado por dos empresas, Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, y que también para la administración de los recursos existe un fideicomiso de transporte público. Entonces, básicamente el modelo es que las empresas facturan o determinan sus costos a partir de los kilómetros que recorren en la ciudad en pues estas rutas que son pues que las 37 rutas que existen en la ciudad son en un solo recorrido cerca de 1,400 kilómetros, y eso representa los costos de ese fideicomiso. Sin embargo, al observar los ingresos, que estos en gran medida pues dependen del recaudo al cobrar el pasaje, un pasaje que está en una tarifa de 9 pesos, empezamos a observar que justamente los ingresos, por ejemplo, en 2024 fueron de 218 millones de pesos. Sin embargo, los costos de operación, el costo facturado por las empresas, ascendía a prácticamente 970 millones de pesos. Entonces, este gran diferencial que existe entre los ingresos y los egresos está siendo cubierto por un subsidio del gobierno estatal que ha venido creciendo en los últimos años a partir de 2019 y que en 2024 ya representó más de 723 millones de pesos, lo cual pues nos llamó mucho la atención y empezamos a ver que justamente el sostenimiento de este servicio pues empieza a ser una carga importante en términos de recursos económicos por parte del gobierno, no si se quiere ver de otra manera, pues también de contribución que hacemos los ciudadanos para sostenerlo. Uh-huh. La tarifa entonces se ha mantenido estática ¿desde cuándo, Ernesto? Son 8 años que Uh-huh. llevamos una tarifa de 9 pesos y justamente en el documento, Niria, se presenta pues un análisis de cómo hay otras tarifas del país, y al compararlo con otras ciudades de México tenemos casos digamos, en ambos casos en ambas caras de la moneda. Por un lado, Mérida, que ha sido una ciudad ampliamente reconocida porque acaba de hacer una transición a un modelo de transporte público sustentable, basado en tecnologías limpias, renovado en términos de sus unidades y de su confort, y su tarifa está en 7.50. Sin Uh-huh. embargo, otras ciudades como Monterrey, Mexicali o Tijuana, e incluso Saltillo, están por encima de los 15 pesos. Entonces Hermosillo se ha mantenido 9 pesos. Eso, la tarifa pues está ligada directamente a la capacidad de recaudo por parte del sistema, aunque no es limitativa, porque también si eres más eficiente, si tienes tecnología para controlarlo mejor, o
digamos, a partir de calidad del servicio tienes más usuarios, pues puedes incrementar el recaudo también, Okay. sin aumentar la tarifa, por así decirlo. Pero de Ujú. una u otra manera, mantenerlo en 8 pesos, lo que nosotros hemos visto que eso ha mantenido los ingresos por recaudo de manera, pues digamos, limitados, mientras que los costos, por ejemplo, el punto fundamental, que es el costo por kilómetro pagado, ese sí se ha incrementado en más de un 50% desde 2019. En 2019 estaba en 24.4 pesos por kilómetro recorrido, lo que estaba pagando este fideicomiso, y en 2024 cerró en 37.7 pesos. Entonces, Ujú. pues los costos siguen aumentando, los ingresos no aumentan, y esto genera cargas importantes a los recursos públicos del gobierno estatal. Llegará un momento en el que será difícil para las finanzas del Estado mantener esta especie de subsidio para el transporte. ¿Van a llegar a un tope? ¿O ahí qué podría pasar? ¿O qué escenarios podrían darse? Pues hay diversos factores que Ujú. influyen. Mira, por ejemplo, entendemos que los costos aumentan. En este caso, por ejemplo, el costo de las gasolinas ha estado más estable, que es uno de los insumos fundamentales. Tendríamos que ver cuál es digamos, el reporte que realizan o la justificación que realizan las empresas para justificar justamente estos incrementos en la tarifa de costo unitario cobrado, porque entendemos, puede haber costos en términos de salarios, entendemos que también recorren más kilómetros que lo que se recorrían en 2020 o 2021, donde todavía había rezagos o restricciones a la movilidad por la pandemia, pero que de una u otra manera, pues si siguen creciendo los costos y los ingresos por recaudo no crecen, la demanda de recursos para el gobierno estatal va a ser mayor. Y entendemos que puede haber, y es común encontrar que hay subsidios para mantener una tarifa social, es positivo. Sin embargo, pues por ejemplo, en un contexto donde un gobierno empieza a necesitar recursos para atender otros temas como salud, educación, pues es ahí donde puede verse frágil este sistema de transporte. Ahora, ¿cuál sería la recomendación por parte de ustedes? ¿Qué estrategia se pudiese implementar para que el sistema del transporte público sea autosuficiente, que sí se generen recursos, pero al mismo tiempo que no comprometa, Ernesto, también la calidad y que aumente la calidad del servicio? Porque por otro lado tenemos a la parte de los usuarios, ¿no? Que también demandan mejores unidades, que en tiempo de calor las unidades pues tengan aires acondicionados y todo esto que ya sabemos, ¿no? Así es, Miriam, y no es un trabajo fácil. Sin embargo, creemos que en el corto plazo, Ujú. algo que se puede implementar rápidamente, primero, es el área de oportunidad del recaudo. Tecnología que permita Ujú. controlar mejor la recaudación y que esto a lo mejor pueda verse reflejado en mayores ingresos por este concepto. Hay una serie de dispositivos y de tecnología, como menciono, que puede ayudar al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora a tener un mayor control sobre esto. Y también el otro tema, el gran factor de insatisfacción, no son el estado de las unidades u otros aspectos, son los altos tiempos de espera. Si se logra atender esa parte, también pudiéramos ver a lo mejor mayores incentivos para que un mayor número de personas utilice el transporte público, se incremente el recaudo y vaya aliviando esta presión sobre los recursos vía subsidio. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, Miriam, o al mismo tiempo, creo que debemos ir pensando en qué tipo de nuevo modelo de sistema de transporte público requiere una ciudad con nuevas dinámicas de movilidad, es decir, tenemos ya un sistema urbano diferente, somos una ciudad de 1 millón de habitantes y que de una u otra manera tal vez este modelo necesita replantearse para tener saltos cualitativos en términos de calidad, en términos de sustentabilidad, en términos de seguridad vial y que en eso contribuya pues a un sistema de movilidad más armónico para Hermosillo. Fíjate, Ernesto, que hace algunos años yo escuchaba a algunos gobiernos, sobre todo municipales, ya de hace algunos años, más de 10 años, que hablaban de estrategias como un metrobús, por ejemplo, para Hermosillo, ¿no? En aquel tiempo se hablaba, ¿no? Y ahora pues cobra mucha relevancia esto que dices, justamente buscar alternativas para Hermosillo. ¿Qué alternativas pudiesen ser para Hermosillo o qué se hace en ciudades similares a la nuestra? Sí, fíjate, Niria, se ha platicado mucho en estos espacios con Ujú. organizaciones y especialistas en el tema de movilidad
hay alternativas, se menciona el Metrobús, o sea, BRT, DRT, diferentes modalidades. Algo que digamos, creo que hay cierto consenso o acuerdo, tiene que ver con la reestructuración de un sistema, por ejemplo, en donde tengas líneas alimentadoras y líneas troncales, que lo puedes complementar con otras alternativas de movilidad, por ejemplo, vans u otro tipo de carros medianos o de otras magnitudes, que vayan a los barrios y que alimenten un sistema que es más rápido, transita por otro tipo de vías y que llega más rápido a sus destinos. No hay un proyecto determinado que esté siendo el que predomina o el que ahorita genere consenso, pero sí hay alternativas y en otras ciudades pues estamos viendo ese tipo de acciones que te estoy comentando, Nire. Yo creo que por ahí Ujú. está la clave y creo que me amerita pues el que autoridades, sectores relacionados, usuarios se sienten para pensarlo, diseñarlo y hacerlo una realidad para Hermosillo. Sí, definitivamente. Por eso luego la gente opta mejor por tener un auto, porque no quieren pues estar esperando luego sale más costoso también en términos de tiempo, estar esperando las unidades, el traslado, se ha vuelto complicado y muy complejo, pues, ¿no? Entonces, está muy interesante, Ernesto, ¿dónde podemos consultar estos resultados de este estudio? Está disponible en IRI en Ujú. www.hermosillocomovamos.org y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con el mismo nombre de Hermosillo Como Vamos. Ahí está ya para descarga la publicación y vamos a estar colocando información derivada justamente de este estudio. Perfecto, te agradecemos como siempre la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Ernesto. No, al contrario, Niria, muchas gracias a ti y estamos a tus órdenes. Saludos, es Ernesto Urbina Miranda, director general de la organización Hermosillo. ¿Cómo vamos? Es que este tema del transporte es realmente muy pero muy importante. Se analizó la sostenibilidad financiera del transporte urbano en Hermosillo. Pues imagínense, hay gente que apenas, ¿no? O sea, o que trabaja para pagar prácticamente el transporte. O sea, por un lado decimos qué bueno que las tarifas no se incrementan, porque es muy difícil para algunas personas pagar tantos camiones. Hay gente que toma 2, 4 diariamente. De suerte que a los estudiantes, pues ahí sí, cuando están en periodo de escolar, sí la ayuda ahí para el tema de la tarifa está vigente, qué bueno. Pero por otro lado, pues también está este tema de la sostenibilidad financiera. Por el otro lado también están las condiciones, los tiempos de espera. Es decir, hay mucho. Es un tema del que todavía se puede mejorar y que se han hecho muchos esfuerzos, pero ahí van quedando. El chiste es retomarlo, ponerlo sobre la mesa y empezar a actuar en consecuencia.